Año 1810. A los 16 años, mientras la mayoría de los jóvenes apenas comenzaban a descubrir qué hacer con sus vidas, un muchacho de Staten Island ya había tomado una decisión que cambiaría para siempre la historia de los negocios en Estados Unidos. Su nombre era Cornelius Vanderbilt. No nació rodeado de lujos, su familia apenas tenía lo suficiente para vivir. No heredó una fortuna, ni recibió una educación privilegiada, ni tuvo personas influyentes que le abrieran las puertas del éxito. Lo único que poseía era una determinación extraordinaria y una idea muy clara, que algún día sería rico. Pero ese sueño parecía imposible. En aquella época, Estados Unidos aún era un país joven. El transporte era lento, los caminos eran difíciles y cruzar ríos o bahías era una necesidad diaria para miles de personas. Vanderbilt observó aquel problema y entendió algo que otros no veían. Donde existe una necesidad, también existe una oportunidad. Con un préstamo que su madre aceptó darle únicamente después de que le mostrara su esfuerzo trabajando sin descanso, compró un pequeño bote de vela. Ese fue el primer paso de un viaje que lo convertiría en uno de los empresarios más poderosos del siglo XIX. Cada madrugada salía antes del amanecer, transportaba pasajeros, mercancías y todo aquello que pudiera generar algunas monedas. Mientras muchos terminaban sus jornadas, él seguía navegando. No tardó en descubrir que el verdadero enemigo no era el cansancio, era la competencia. Había otros transportistas con más experiencia, mejores embarcaciones y clientes fieles. Muchos intentaban intimidarlo, bajando precios o difundiendo rumores sobre su servicio. Vanderbilt entendió que no podía ganar siendo igual que los demás, así que hizo algo diferente. Ofreció un servicio más rápido, más confiable y sobre todo más barato. Al principio parecía una locura. Ganaba menos dinero por cada viaje. Algunos incluso aseguraban que terminaría arruinándose. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cada vez más personas elegían viajar con él. Aunque cobraba menos, transportaba mucho más pasajeros que sus competidores. Poco a poco comenzó a ahorrar cada dólar que ganaba. Mientras otros gastaban sus ganancias, Vanderbilt pensaba únicamente en reinvertir. Con el paso de los años apareció una nueva tecnología que cambiaría el transporte para siempre: los barcos de vapor. Muchos desconfiaban de aquella enorme máquina. Vanderbilt no. Comprendió que el futuro pertenecía a quienes aceptaban el cambio antes que los demás. Entró en el negocio de los barcos de vapor, trabajando para empresarios experimentados. Allí aprendió cómo funcionaba una empresa a gran escala, cómo negociar contratos y cómo administrar rutas comerciales. Cuando sintió que había aprendido lo suficiente, decidió independizarse. Fue una decisión extremadamente arriesgada. Ahora competía contra compañías enormes, con mucho más dinero, más barcos y mayor influencia política. En aquella época existían monopolios que controlaban muchas rutas marítimas. Parecía imposible enfrentarlos, pero Vanderbilt nunca tuvo miedo de competir. Si una empresa cobraba $5 por un viaje, él cobraba 3. Si cobraba 3, él ofrecía 2. Su estrategia era sencilla: ganar clientes antes que ganancias inmediatas. Muchos empresarios comenzaron a perder pasajeros. Algunos intentaron demandarlo, otros buscaron bloquear sus rutas. Incluso hubo quienes prefirieron pagarle grandes sumas de dinero para abandonar ciertos mercados. Y Vanderbilt aceptaba, pero no porque quisiera rendirse. Aceptaba únicamente cuando aquel dinero le permitía abrir nuevas rutas aún más rentables.
Convertiría los ataques de sus rivales en combustible para seguir creciendo. Su reputación comenzó a extenderse por todo el país. Pronto ocurrió un acontecimiento que multiplicó las oportunidades: la fiebre del oro en California. Miles de personas querían viajar hacia el oeste lo más rápido posible. Las rutas existentes eran lentas, peligrosas y costosas. Vanderbilt volvió a pensar diferente. Creó una ruta a través de Centroamérica, que reducía considerablemente el tiempo de viaje entre la costa este y California. Miles de viajeros eligieron sus servicios. Las ganancias fueron enormes. Su fortuna crecía año tras año. Sin embargo, cuando parecía que dominaba el transporte marítimo, volvió a sorprender a todos. Observó que una nueva revolución estaba comenzando: los ferrocarriles. Mientras muchos empresarios seguían invirtiendo únicamente en barcos, Vanderbilt comprendió que el futuro ya no estaba sobre el agua, estaba sobre los rieles. Muchos creyeron que estaba cometiendo un error gigantesco. ¿Por qué abandonar un negocio que producía millones? Porque él entendía algo que pocos empresarios comprenden incluso hoy. El éxito pertenece a quienes saben cambiar antes de que sea demasiado tarde. Vendió gran parte de sus intereses marítimos e invirtió enormes cantidades de dinero en compañías ferroviarias. Pero aquella decisión estuvo llena de problemas. Las líneas ferroviarias estaban desorganizadas. Cada empresa utilizaba sistemas distintos. Había conflictos entre accionistas. Las pérdidas económicas eran constantes. Muchos pensaban que nadie lograría unir aquel caos. Vanderbilt aceptó el desafío. Compró compañías, organizó operaciones, eliminó gastos innecesarios y modernizó toda la infraestructura. Fueron años de trabajo intenso. También enfrentó duras críticas. Algunos periódicos lo acusaban de ser despiadado en los negocios. Otros aseguraban que estaba construyendo demasiado poder. Sin importar las opiniones, Vanderbilt seguía concentrado en su objetivo. Con el tiempo logró crear una de las redes ferroviarias más importantes de Estados Unidos. Gracias a ella, ciudades enteras comenzaron a crecer. El comercio aumentó, los viajes se hicieron más rápidos, la economía cambió para siempre, su riqueza alcanzó niveles inimaginables. Sin embargo, incluso después de convertirse en uno de los hombres más ricos del país, Vanderbilt nunca olvidó una de las lecciones que había aprendido siendo adolescente con aquel pequeño bote. El dinero no llega por casualidad. Llega cuando eres capaz de resolver problemas mejor que los demás. Cada crisis que enfrentó terminó enseñándole algo. Las tormentas le enseñaron paciencia. La competencia le enseñó estrategia. Las pérdidas le enseñaron disciplina. Los cambios tecnológicos le enseñaron que adaptarse vale mucho más que aferrarse al pasado. Cuando falleció, en 1877, dejó una fortuna tan enorme que, ajustada al valor actual, equivaldría a decenas de miles de millones de dólares. Pero su verdadero legado no fueron únicamente sus barcos ni sus ferrocarriles. Fue demostrar que un joven sin riqueza, sin privilegios y sin contactos podía cambiar completamente su destino gracias al trabajo constante, la visión del futuro y la valentía para tomar decisiones que otros consideraban imposibles. Hoy, más de un siglo después, su historia continúa inspirando a millones de emprendedores alrededor del mundo, porque las oportunidades siguen existiendo. Lo único que cambia es quién está dispuesto a verlas antes que los demás. Recuerda siempre, no importa desde dónde comiences, lo que realmente define tu futuro es la determinación con la que enfrentas cada obstáculo y la capacidad de levantarte una vez más cuando todos creen que ya has perdido. Gracias por acompañarme hasta el final de esta increíble historia.
Si disfrutaste de esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias de las personas que cambiaron el mundo con su visión, su esfuerzo y su perseverancia. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.